Buenos días, alumnos. Hoy vamos a hablar de cómo sería la vivienda, la casa, en la antigua Grecia. Y para eso nos vamos a fijar fundamentalmente en la antigua Atenas. ¿Por qué vamos a coger Atenas? Para entender, para intentar comprender cómo eran las casas de los griegos, porque es donde tenemos mejores restos, donde la arqueología nos ha permitido reconstruir esa vivienda de aquellos lejanos antepasados de nuestra cultura. Hay grandes diferencias entre cómo vivían los atenienses y cómo vivimos en la actualidad. Por ejemplo, sus calles eran muy sinuosas, eran muy laberínticas y sobre todo no tenían ni electricidad, ni agua, ni alcantarillado. De hecho, toda la suciedad directamente la arrojaban fuera, lo arrojaban a la calle. Otro elemento sustancial es que los griegos le daban poca importancia, salvo por la tarde y por la noche, a la vivienda. Ellos vivían sobre todo fuera. Y cuando digo ellos me refiero a los hombres, porque ahora hablaremos de la situación en la que estaban las mujeres. Los hombres, sobre todo, vivían hacia el exterior. Por eso en las ciudades de Grecia había muchos jardines, había muchas plazas, para que ellos pudieran juntarse, para que pudieran reunirse y hablar de política, hablar de deportes, hablar de filosofía, hablar de historia, hablar de ciencia. Ellos eran además grandes amantes de la palabra, de la conversación. Pero cuando acudían a su hogar, nos vamos a encontrar que en primer lugar, tenía muy pocos elementos decorativos en el exterior. Prácticamente una fachada con una entrada que daba a un patio y sin ventana. Eso sí, una vez que uno entraba en la casa, se encontraba, hecho aquí un pequeño plano, se encontraba con un patio. Y alrededor de ese patio, un patio de luz, un patio con columnas, alrededor de ese espacio llamado porticado, se organizaba el resto de estancias de los antiguos griegos. Por ejemplo, podían tener al lado de la entrada una habitación reservada para el taller. Si el propietario de la vivienda era un ceramista, ahí tenía su taller. Allí realizaba la cerámica y las vendía al público. Al otro lado se podía encontrar un lugar fundamental que era el andós, un espacio reservado para los hombres donde se reunían por la noche para cenar y para discutir. De hecho, a las largas noches que ellos pasaban discutiendo y hablando con sus amigos, compañeros y familiares, lo llamaban simposio, literalmente reunión de bebedores. ¿Por qué? Porque una vez que habían terminado de cenar, se juntaban para compartirse unos vasos de vino, unas cráteras de vino, y pasaban el resto de la noche hablando. Conservamos además mucha literatura sobre estas reuniones que ellos celebraban. Por ejemplo, Platón, que ya lo estudiaréis mucho más adelante, uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia, describe uno de esos simposios, el banquete, se le denomina, donde estuvieron toda la noche Sócrates, Platón, Temístocles, hablando en este caso del amor, ¿no? Y el concepto que tenían los griegos sobre el amor. Bien, decía, hay un espacio reservado en esas casas para los hombres, que además tenía las mejores vistas hacia el jardín, y luego había un espacio al fondo atrás que llamaban el gineceo. Ahí es donde tenían que estar las mujeres, ¿de acuerdo? Las mujeres y los hombres estaban separados en la antigua Grecia. Las mujeres solo podían salir a la calle para ir a la compra. Y las mujeres que pertenecían a la aristocracia ni siquiera, porque eso lo realizaban sus esclavas o sus domésticas. Tenían que permanecer toda su vida en el interior de la casa sin poder salir, ¿de acuerdo? Los hombres sí, los hombres podían salir, podían pasear, podían participar en política, podían discutir y no tenían un espacio reservado para ello, pero no un espacio donde estuvieran obligados a estar toda su vida. En el caso de las mujeres, solo en el gineceo. Alrededor del patio, decía, también nos vamos a encontrar otras estancias, aparte de ese gineceo, aparte de ese andós, como van a ser las cocinas o el baño. El baño, en el sentido literal, una especie de sauna donde ellos podían realizar todas aquellas tareas para la higiene del cuerpo. En general, las casas atenienses, no solo en el exterior, también en el interior, tenían poca decoración. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho al principio, porque los atenienses viven sobre todo fuera de la casa. Pasan casi toda su actividad en el exterior, en los lugares públicos de la antigua Grecia. Eso sí, una decoración importante que había en las casas de los griegos,
podían ser las estatuas dedicadas a sus deidades. Hoy, por ejemplo, nos acompaña nuestro amigo Zeus, a quien tenemos aquí, y sobre todo la cerámica. Y la cerámica ateniense era especialmente importante. Era un producto de lujo que con el que los griegos comerciaban y además obtenían muchos réditos económicos con ese comercio, porque era muy apreciada fuera de Grecia. Os he traído aquí un ejemplar, evidentemente es una reproducción, de lo que sería una ánfora, que es como se denomina, una ánfora ateniense. Como veis, son cerámicas pulidas, muy bien trabajadas y con una decoración muy exquisita, donde ellos reflejaban aspectos de su vida cotidiana, de sus deidades o de sus héroes. Esa cerámica ateniense va a circular por todo el Mediterráneo, de tal forma que nos hemos encontrado cerámicas atenienses en España, en Francia, en Italia, en el norte de África. Si tenéis oportunidad y vais alguna vez al Museo Arqueológico de Madrid o al Museo Arqueológico de Cáceres o al Museo Arqueológico de Badajoz, allí os vais a encontrar mucha de esta cerámica ateniense. Como veis, los griegos tenían algunas diferencias respecto a nuestra forma de vida, a cómo nosotros nos organizamos, pero en general la casa era un lugar donde ellos podían recluirse por la tarde y por la noche para ese gran placer que tenían nuestros antepasados griegos, de los que hemos heredado una parte sustancial de nuestra cultura, como era discutir, debatir, el uso de la palabra. Espero que esto os haya servido. Recordad que en el libro de texto, en la página 207, tenemos un pequeño dibujo de cómo sería esa casa de los griegos y vamos a seguir trabajando estas costumbres, este aspecto de la cultura de los griegos, para que vayamos entendiendo, para que vayamos comprobando las similitudes y las diferencias que tenemos nosotros en la actualidad y aquellos hombres y mujeres de ese lejano pasado, de hace más de 2500 años que vivían en esa península griega y que tanta importancia tuvieron para nuestra cultura actual. Nos vemos en el próximo vídeo.